Hoy presentamos Mishkan, capítulo 11. Le pido que estemos en pie, vamos a leer el primer versículo de esta tarde de nuestra enseñanza. Es ya la 11ª entrega de esta serie que hemos llamado Mishkan. Hemos hablado de muchos elementos y hay mucho que decir acerca del tabernáculo. Y hoy, esta semana, el Señor ponía en mi corazón sacerdocio. Y yo dije, bueno, vamos a hablar sobre el sacerdocio. Y el Señor me llevó por algunos aspectos en la Escritura. He estado leyendo muchos aspectos y me llevó a hablar sobre la consagración que Dios hizo a través de Moisés sobre los sacerdotes. Y eso tiene que ver todo con nosotros. En un momento más le voy a explicar. Leemos por favor Éxodo 30:25. Voy a leer Reina Valera actual. Como usted sabe, aquí nos gusta usar diferentes versiones. No nos hemos casado con ninguna. Todas son buenas y de todas podemos tomar. Entonces dice este versículo: con esto prepararás el aceite de la santa unción. Diga conmigo: santa unción. Será un ungüento combinado, obra de perfumista, el cual será el aceite de la santa unción. Diga conmigo: perfumista. No pierda de vista eso, por favor. El aceite de la santa unción y el perfumista. Tome su lugar. Durante las semanas pasadas hemos hablado sobre el tabernáculo. Usted a lo mejor puede ver en pantalla la imagen del tabernáculo. No sé si la tenemos ahí. Vea usted el tabernáculo, una vista general, una perspectiva general del tabernáculo. No sé si la tenemos, chicos, por ahí. Apóyenme. Usted puede darse cuenta que el deseo de Dios dentro de este tabernáculo era, después de que Israel sale de Egipto, Dios tiene un deseo de habitar en medio de su pueblo. Y el instrumento que Dios usó para habitar en medio de su pueblo fue la creación o el diseño de un modelo como este, el modelo del tabernáculo. Yo sé que usted lo está viendo en la pantalla o en las pantallas, y usted puede darse cuenta que podría ser un modelo quizá no tan elegante, un modelo no tan increíble, porque obviamente dado el tiempo en el que se dio, esos son los elementos con los que se contaba. Pero sin embargo, lo más importante es que Dios quería encontrarse con el hombre. Ese siempre ha sido el deseo de Dios, encontrarse con el hombre. Y entonces hemos hablado que este tabernáculo está compuesto de 3 partes. Ya sé que parezco periquito, o parezco, no sé, repetir muchas cosas, pero yo no quiero que usted olvide esto, porque insisto, esto no solamente tuvo que ver con el pasado, esto tiene que ver con nosotros, con nuestra vida en el presente, y mis amigos, tendrá que ver en el futuro. Habrá un nuevo tabernáculo, un nuevo templo. Entonces está compuesto de 3 áreas. Repasemos. La primera área, el área exterior, ¿cómo se llamaba? Muy bien, el atrio. Tenemos ahí el atrio, usted lo está viendo, es la parte exterior. ¿Qué teníamos en la parte exterior? Teníamos un altar del holocausto como el que estoy señalando, donde se mutilaban o se cortaban los animales. Recuerde que usted llevaba el animal y en la entrada del tabernáculo usted mismo degollaba el animal. Se entregaba al sacerdote, al levita, y entonces lo desangraban, lo cortaban, y entonces empezaban a poner las piezas en el altar del holocausto y se empezaba a consumir. Imagínense ese olorcito, ¿no? Digo, para los que somos amantes de las carnes, entonces eso era algo muy bueno. Entonces se veía subir ahí y eso era algo agradable delante de Dios hasta que se consumía todo lo que estaba en el altar del holocausto. Posteriormente se encontraba uno con algo como esto que está aquí a mi derecha, que es conocido como la fuente de bronce, como el lavacro, donde los sacerdotes iban y se lavaban sus manos, revisaban su aspecto, que estuvieran limpios, porque esto es muy importante. En un momento más lo vamos a ver. La limpieza del sacerdote era muy importante. Entonces esto es un aspecto también espiritual para nosotros. Nuestra limpieza es algo que Dios constantemente nos está diciendo: límpiate, evalúate, tienes que limpiarte. Entonces, ¿se podía haber ensuciado aquí? Claro. Entonces, pero había la posibilidad de limpiarse antes de entrar a la siguiente zona, que se llama el lugar santo. Tenemos ahí en nuestra pantalla el lugar santo. Dentro del lugar santo, es decir, ya dentro de la carpa sagrada, recuerde usted, encontrábamos 3 muebles. Entrando se encontraba con la mesa de los panes, que está a mi derecha, la mesa de los panes de la proposición.
y se encontraba de frente de la mesa de los panes de la proposición la menorá o el candelabro que estaba alumbrando en el lugar santo. Siempre estaba encendida. Entonces, además de la mesa y de la menorá, ¿qué más existía adentro del lugar santo? A ver si saben. A ver, estudiantes. ¿Quién dice yo? El altar del incienso. Una coca, por favor, para Gunther, por favor. ¿Qué? El altar del incienso. No sé si hoy no les pedí que los pusieran en desorden, pero yo creo que también lo hicieron a propósito para ponerles una prueba a ustedes. Pero el altar del incienso lo pusieron hasta acá, pero estaba en el lugar santo. Entonces tenía carbones. De aquí tomaban el incienso el sumo sacerdote antes de entrar al lugar santísimo. Al lugar santísimo no se entraba como cualquier cosa. Al lugar santísimo no se entraba cuando se quería. Se entraba en un día tan especial como Yom Kippur, lo que vamos a estar celebrando el próximo miércoles 15 de septiembre. Ese es el único día donde el sumo sacerdote tomaba del incienso y se podía meter al lugar santísimo. Tenemos imagen del lugar santísimo. Entraban al lugar santísimo y lo único que había en el lugar santísimo era el arca del pacto. Y esto que lo he repetido muchas veces, el arca del pacto es lo único que estaba en el lugar santísimo. Entonces el trabajo del sumo sacerdote era llenar ese lugar con el incienso. Era una especie como de nube que se llenaba ahí, porque la presencia de Dios se iba a manifestar de una manera tan fuerte que de alguna manera el incienso le iba a ayudar a que el resplandor, que la fuerza, la gloria que iba a salir del arca del pacto no hiciera que se consumiera este lugar. Usted está viendo ahí al sumo sacerdote. Está viendo usted el arca del pacto. Está ministrando en el lugar santísimo. Y bueno, esto es un simple repaso rapidísimo. Y el punto a enfatizar aquí era la cita que tenía el sumo sacerdote una vez al año: pedir la expiación, pedir la cobertura de los pecados de todo el pueblo. Entonces todo el pueblo estaba a las afueras orando, estaba ayunando, esperando que el veredicto de Dios significara un perdón para todo el año. Pero si el sumo sacerdote no se preparó, si el pueblo no se elevó espiritualmente, no ayunó, el veredicto podía significar un año de no perdón. ¿Y saben cómo les iba ese año? Ni les cuento. Entonces para ellos era sumamente importante el día de Yom Kippur. No sé en qué parte de la tradición cristiana se perdió este asunto y se desconectó, que mucha gente no sabe nada al respecto. Pero es un día sumamente importante, que no puedo dar el suficiente énfasis de lo importante que es. Pero bueno, hoy quiero hablar acerca de la consagración de los sacerdotes, porque es algo importante, porque todos los que estamos aquí sentados esta tarde somos llamados a ser unos sacerdotes. Sí, hombre, sí, mujer, todos estamos llamados a ejercer un sacerdocio. Y en el capítulo 30 de Éxodo, a partir del versículo 22, si usted trajo su Biblia, anótelo ahí. Éxodo 30, a partir del versículo 22, Dios le dice a Moisés que prepare una fórmula para hacer el aceite de la santa, ¿qué? ¿Qué dijimos? Que no olvidara el aceite de la ¿qué? De la santa unción. Entonces este aceite era peculiar, este aceite era importante, y Dios le dice a Moisés que lo prepare y le da 5 ingredientes con los cuales él tenía que preparar el aceite, lo cual es para nosotros una enseñanza esta tarde. Vamos a hablar, entre otras cosas, acerca de esta fórmula. Cómo es que esta fórmula del aceite de la santa unción, cómo estos ingredientes me hablan a mí que cuando Moisés puso el aceite sobre cada uno de los sacerdotes, lo hizo para apartarlos, lo hizo para consagrarlos. Diga conmigo: consagrar. Consagrar y apartar es lo mismo.
Hablar de consagrar es hablar de apartar. Cuando Dios le dice, quiero que me consagres estos sacerdotes, Dios le dice, quiero que me apartes estos sacerdotes, porque hay un trabajo especial para ellos. No pueden ser considerados con todos los demás. Ellos van a ser especiales. Y yo quiero que ponga su mente en ello. Dios te está llamando a ser especial, en el sentido de que tú eres apartado, eres consagrado. Y en el versículo que leímos al inicio le dijo Dios, con esto vas a preparar el aceite de la santa unción. Y quiero mencionar los 5 ingredientes que Dios le da a Moisés ahí en el versículo 22 de Éxodo 30. Dios le dice que prepare mirra. Diga conmigo, mirra. Canela. Dígalo fuerte, canela. Cálamo. Dígalo fuerte, cálamo. Y además aceite de oliva o de olivo, como usted lo conozca. Pero son partes importantes. Y me falta la acacia, son 5. Entonces estamos hablando de mirra, de canela, de cálamo, de acacia y el aceite de olivo. Estas 5 cosas eran mezcladas, ingredientes, elementos eran mezclados, y con eso se obtenía el aceite de la unción. Y Dios le dice, este aceite es tan especial que no lo va a usar cualquiera. Aunque los demás conozcan la fórmula, está prohibido que el resto ocupe este aceite. Solamente este aceite es para los sacerdotes, y lo vamos a usar para consagrarlos, es decir, para apartarlos. Y ese es el punto al que quiero llegar esta tarde, que Dios te llama a ti un sacerdote. Y veamos la composición de esta fórmula. Comencemos con la mirra, porque tiene un mensaje para nosotros. En su pantalla van a conocer un poquito acerca de la mirra. No sé, tal vez ustedes hayan escuchado algo acerca de la mirra. La mirra viene de un árbol, por supuesto, que se da en el Medio Oriente. Hoy en día en Etiopía es algo muy común el árbol de mirra. Este árbol de mirra produce como una especie como de resina, como si fueran lágrimas. Y esa resina se seca y se hace como una goma. Y es precisamente lo que hace valioso este árbol, que la gente llega y toma esa resina ya seca como goma y la quita del árbol. Parecen como lágrimas y se la quitan al árbol, porque esta mirra es un ingrediente importante para crear muchas medicinas el día de hoy. Tiene un factor para poder ayudar la cuestión antiséptica, de higiene, de limpieza. Entonces, y por supuesto 100% natural. Entonces yo estaba pensando acerca de la mirra y cómo esta característica que yo estaba leyendo, que es como lágrimas que salen de este árbol de mirra, inmediatamente vino a mi mente y lo relacioné con este pasaje de la escritura que usted ha de conocer o ha escuchado alguna vez sobre Jacob. ¿Cuántos han escuchado sobre Jacob y su lucha con el ángel? ¿Lo recuerdan? Ven para acá, Oski, tantito, 2 segundos, rapidísimo. Vamos a suponer que Oscar es Jacob. Aquí abajito está bien, porque me vas a hacer caballito. Entonces, supongamos que él es Jacob. Recuerde que él viene huyendo de su hermano. Ya lleva muchos años fuera de su casa, porque él le robó la primogenitura a su hermano Esaú. Entonces su hermano Esaú no lo ve con buenos ojos. Sin embargo, Jacob quiere regresar a su casa donde está su hermano, pero dice, no sé cómo me va a recibir mi hermano. Ya pasaron muchos años, no sé si me guarde rencor. Y entonces él va de regreso a su casa, arriesgándose a la reacción de su hermano. Y en el trayecto dice que le agarra la noche y él está orando. Y cuando él está orando, algo le cae por la espalda. Vamos a ver qué tan fuerte es, Oski. Sí, es fuerte para mí. Entonces, algo le cae por la espalda. ¿Cuál hubiera sido tu reacción si sientes que algo te cae por la espalda? Tú dices, ay, seguramente es Dios, ¿verdad? Vas caminando por ahí por las calles del centro y algo te cae por la espalda. Ay, es el Espíritu Santo que me está cayendo. Claro que no. Inmediatamente, ¿cuál es la reacción de Jacob? Empieza a pelear, a forcejear. Gracias, Oscar. Esa fue la reacción de Jacob. Escuche lo que dice, por favor, Oseas 12:4.
Porque no fue una lucha nada más cuerpo a cuerpo, sino que dice aquí el libro de Oseas 12:4, dice, sí, luchó con el ángel y venció, lloró y clamó para que lo bendijera. Allá en Betel se encontró cara a cara con Dios y Dios habló con él. Qué impresionante versículo. Dice que Jacob venció al ángel. ¿Usted cree que Jacob venció al ángel? ¿Jacob era muy fuerte que pudo vencer al ángel? No, mis amigos. Pero dice que estaba llorando, estaba clamando, y que Dios habló con él. Esta es una teofanía, es decir, es una aparición de Yeshua antes del Nuevo Testamento. Muchas veces pensamos que Yeshua apareció hace 2000 años en Belén, pero durante todos los libros de la escritura del Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento, del Tanakh, encontramos apariciones de nuestro bendito Salvador, y esta es una de ellas. Yeshua está con Jacob y Jacob empieza a manotearle, empieza a forcejear, y yo me imagino a Yeshua diciendo, ándale, ándale, sí, haciéndose el difícil, como que se deja ganar. Eso fue lo que en realidad pasó, porque eso es algo ilógico que Jacob le haya ganado. ¿Se da cuenta? Estamos hablando de algo que superan incluso nuestra lógica. Por supuesto que se dejó ganar, porque era tal su lloro. No estaba nada más peleando, estaba llorando, estaba clamando. ¿Sabe de qué me habla la mirra? La mirra me habla de esto: que para que usted sea apartado como los sacerdotes, para que usted sea consagrado, usted necesita llorar y clamar delante de Dios. ¿Sabe? Muchas veces venimos arrastrando una ideología religiosa donde nos enseñaron a decir, ¿qué estás haciendo? Es que estoy orando. Está bien, pero ¿sabe? Hay muchos ejemplos en la Biblia donde la gente oraba. ¿Sabe qué significa clamar? ¿Alguien sabe qué significa clamar? Hacerlo gritando. Eso es clamar. Así estaba peleando Jacob, estaba gritando y estaba llorando, bendíceme, ayúdame. Y entonces nosotros venimos a la oración, ay Señor, si tú quisieras, Padre, ay, échame una manita, Padre. Jacob se atrevió a luchar, y tan intensa fue esa lucha que clamó al Señor. Mi amigo, si tú quieres que tus oraciones pasen del techo de tu casa, échale ganas. Es algo que les digo a muchos a los que oran, y les digo, échale ganas, ora con pasión, ora con carga delante del Señor. Esto es una lucha, y Dios está diciendo, a ver, pero pues pégame, échale ganas. No estamos haciéndole así a Dios. Y Jacob le estaba diciendo, ayúdame. Y dice que luchó con Dios y venció. Que luchó con el ángel, dice aquí la versión. Pero en realidad Dios sabemos que no es que haya sido muy fuerte, sino que Dios se agradó de lo que él estaba haciendo. ¿Sabe que hay otro ejemplo? Y lo hemos leído también. ¿Recuerdan a Ana? Ana está desesperada porque no puede tener un hijo. Está desesperada porque su esposo tiene otra mujer que ya le dio hijos, y encima de eso la otra mujer viene y se lo, ¿cómo se dice? Se lo restrega. Sí, ¿verdad? Se lo restrega en la cara. Qué palabra tan rara. Restregar. Se lo restrega en la cara diciendo, yo soy la favorita, yo le doy hijos, tú estás seca, no le das nada. Entonces a ella le duele en el corazón. Entonces ella va al templo, y llega al templo y derrama su corazón. Pero imagínense cómo derrama su corazón, que sale el sacerdote Elí, el pastor de ese tiempo, sale en su iglesia y ve que esta mujer está aquí tirada y está como que babeando, está gritando, y le dice, mujer, ¿estás borracha? ¿Cómo se te ocurre venir a la casa de Dios en esa forma? ¿No? Y Ana se voltea y le dice, no estoy borracha.
que pasa es que le estoy pidiendo algo a Dios. Y el sacerdote le dice: ve a tu casa y que Dios te conceda lo que le estás pidiendo. Y sí, Dios le concede tener un hijo. Y ejemplos como esos tenemos muchos en la Biblia, donde es necesario la mirra, es necesario las lágrimas, es necesario el clamor. Muchos de nosotros estamos lidiando con cuestiones muy difíciles, con batallas muy difíciles. Y ¿saben qué? No estamos metiendo ni las manos. Estás enfrentando situaciones muy difíciles, estás enfrentando batallas muy difíciles y ni siquiera estás metiendo las manos. Tienes que meter las manos, tienes que clamar a Dios. Y cuando Dios vea que tu deseo es ese, que estás clamando, que hay pasión en tu corazón, que estás luchando y no estás tirado en tu cama: ay, Señor, ayúdame, Padre. Ay, sí, Señor. Tienes que luchar, tienes que clamar y tienes que orar con pasión. De eso me habla la mirra. Veamos la siguiente: canela. Hay imágenes también de la canela en pantalla. ¿Saben cómo se da? Yo no sabía cómo se da la canela. La verdad es que estas semanas ha sido para estar estudiando un poquito, porque no es que sea yo un experto en eso, la verdad soy un ignorante. Pero entonces estudié un poquito sobre la canela. Es este árbol, y para obtener la canela se quita la corteza del árbol. Para que usted y yo tengamos canela, lo que hacen es quitarle, arrancarle, despojar al árbol de su corteza. Diga conmigo: despojar. No solo tiene que aprender a luchar y llorar y clamar para ser un apartado para Dios. Si usted quiere ser un apartado para Dios, usted tiene que despojarse. Diga conmigo: despojarse. Qué palabra, ¿no? Dice aquí en el versículo 4, capítulo 4, versículo 22 de Efesios, dice: es el apóstol Pablo el que le dice a la iglesia de Éfeso, dice: con respecto a su antigua manera de vivir, antes de Cristo, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. ¿Qué le dice el apóstol Pablo? ¿Se acuerdan cómo vivían antes? ¿Se acuerdan la clase de personas que eran antes? Bueno, ahora que están en Cristo, lo que necesitan hacer es despojarse de esa manera de vivir, porque este viejo hombre es inmoral, este viejo hombre es envidioso, este viejo hombre es contencioso, es mal hablado, es malintencionado. Por eso despójate de este viejo hombre. Escuche lo que dice el apóstol Pablo: despójate. Y yo quiero que usted entienda eso, porque a veces le decimos a Dios: Dios, quítame lo mal hablado, Dios, quítame esta envidia que siento, Dios, quítame la lascivia, Dios, quítame este deseo. Dios dice: despójate. El pastor no te lo va a quitar, tu esposa o tu esposo no te lo va a quitar. ¿Qué tienes que hacer? Despójate. Esto es personal. Tú te lo tienes que quitar. Dice el apóstol Pablo: despójense. Es como preguntarle: oye, Dios, ¿quieres que yo me porte bien? ¿Cuál creen que sea la respuesta de Dios? Dios, ¿quieres que deje de decir mentiras? Por supuesto. Dios, ¿ya no quieres que haga tranzas? Por supuesto, y esa es la respuesta. Pero entonces no es que Dios no te quiera ayudar. Lo que está diciendo es que tú tienes que poner de tu parte. ¿Qué estás haciendo para cambiar? Despójate. De eso me habla la canela. Esto es de cada uno, mis hermanos. El siguiente, el cálamo aromático. El cálamo aromático me llama mucho la atención, porque cuando yo investigué acerca de este libro en el Medio Oriente, es una de las 7 especies que Dios le dio al pueblo de Israel. Y el cálamo aromático es una imagen que nos habla sobre balanza o una báscula. Yo cuando vi esta imagen de esta planta, yo dije: yo no le veo forma. Pero para ellos representa en las cuestiones bíblicas, representaba una báscula o una balanza. Y yo dije: ¿esto qué tiene que ver? Entonces, no solamente la mirra, que me habla de llorar y de clamar a Dios,
Además la canela que me habla de despojarme, de que yo me tengo que despojar. Además el cálamo aromático que me habla de una balanza, de una báscula. ¿Y saben para qué sirve la balanza o la báscula? ¿Para qué sirve? Para pesar. Esto me habla de un peso espiritual. El peso espiritual. No sé si usted sepa, pero así como hay un peso físico, hay un peso espiritual. ¿Qué necesito para tener un peso en mi físico, un peso ideal? ¿Qué necesito? Díganme. Hacer ejercicio, comer bien, una dieta, ¿cómo se dice? Una dieta balanceada. Eso es en lo físico. En lo espiritual, mis amigos, aplica de la misma manera. Cada uno de nosotros representamos un peso en lo espiritual. Estaba yo leyendo el libro de Daniel en el capítulo 5, versículo 27. Usted puede leer que el rey Belsasar es hijo del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor ya no está y deja a su sucesor, a su hijo Belsasar. Entonces Belsasar, un hombre fiestero, es rey de Babilonia. Babilonia es una potencia. Él se siente el rey del mundo. Belsasar está tan borracho que le dice a sus sirvientes: tráiganme las copas y los vasos que mi padre se trajo del templo de Jerusalén. ¿Escuchó bien? El rey Belsasar está en la fiesta, está en el ambiente y dice: tráiganme las copas, los vasos que mi padre se trajo del templo de Jerusalén. Usted sabe que esos vasos, esas copas son consagradas. Y él las quiso usar para algo común y corriente. Y entonces están usando los vasos y las copas, y de repente se aparece, escuche, se aparece una mano, solo una mano, no un cuerpo, no un brazo, una mano que empieza a escribir en la pared. Imagínense la cara del rey, le temblaban sus rodillitas. Dicen, yo creo que pidió su cafecito para ver si se le bajaba. Dijo: no sé qué estoy viendo, una mano que está escribiendo. Y lo que la mano estaba escribiendo es Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Y uno de los significados de esta frase, usted lo está leyendo ahí en Daniel capítulo 5 versículo 27. Tekel significa: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Dios pesa los corazones, Dios pesa los espíritus. El peso espiritual es algo que no podemos descuidar. Tal vez te preocupas mucho por tu físico, eso está bien, no está mal. Cuidarnos físicamente está bien, pero también, así como nos preocupamos por nuestro peso físico, el peso espiritual es muy importante. ¿Sabe por qué la iglesia de Cristo hoy ha perdido mucho de su efectividad? ¿Por qué no vemos milagros? ¿Por qué no vemos grandes acontecimientos de la mano de Dios? Porque la iglesia no tiene el suficiente peso espiritual. Los que tienen que pesar no pesan. Dicho sea de paso, ¿de qué te estás alimentando? ¿Cuál es tu dieta? Hay algunos de ustedes que a lo mejor no están llevando una dieta, y yo te quiero invitar a que lleves una dieta de la palabra de Dios. Si tú no comes, que dicho sea de paso, el crecimiento es responsabilidad tuya, no es responsabilidad mía. Sabes, muchas veces le dejamos el crecimiento a un pastor, le dejamos el crecimiento a otra persona, porque nosotros no nos queremos hacer responsables. Preferimos que otros nos digan lo que tenemos que hacer, en lugar de que nosotros seamos los que tenemos que estudiar y tenemos que alimentarme por mi propio bien. Eso es el peso espiritual. Me estaba yo acordando en la semana de una ocasión. Usted sabe que mi esposa y yo fuimos 10 años líderes de jóvenes en la Ciudad de México, y nos tocó ver muchas cosas. Nos tocaba organizar el congreso anual, ya saben, esos famosos congresos, congresitis, y se reunían los jóvenes y estábamos ahí en la organización. Y sabe que cada año en los congresos nunca faltaba por ahí el chavito, la chavita que se les botaba y empezaba a manifestarse el chamuquín, ¿no? Y era algo que en nuestros primeros años yo sí me asustaba, porque había unos que estaban bien gruesos, ¿sí?
O sea, chavitos que anduvieron metidos quién sabe en dónde y que se les hizo fácil venir a la iglesia y querer llevar una doble vida, y de repente ¡pum!, se manifestaba el chamuquín, ¿no? Y entonces pues ya teníamos, ya para los años siguientes ya teníamos como preparado un equipo de cazachamuquines. Entonces cuando se empezaba, porque es que de repente pasaba, estábamos en la alabanza, estábamos así, y empezaba y empezaba a querer golpear, y empezaba no, pasaban cosas increíbles. Yo me acuerdo que había un joven que, imagínense nomás lo vacío que estaba, iba a decir otra palabra, pero le gustaba Bruce Lee, le encantaba Bruce Lee. Y entonces yo me acuerdo que esa vez quería dar caratazos y toda la cosa, ¿no? Entonces lo sentamos y de veras yo veía cómo de aquí de su frente salía una bola y se le metía, salía, se le metía. Y le dije, ¿qué hiciste? Dije, ¿qué está pasando, no? Y dice, perdón, le estaba pidiendo perdón a Dios, es que yo le estuve orando a Bruce Lee. Y yo dije, ¿qué? Le dije, ¿qué? Es que le estuve orando a Bruce Lee para que me ayudara porque quiero ser un gran peleador de artes marciales. Y yo dije, no. Se puso a invocar a Bruce Lee. Y no sabe la puertota que abrió en lo espiritual, que el demonio lo estaba poseyendo, ¿no? Y ese es uno de los casos chistosos, porque nos llegó uno que yo le puse así: tenía un espíritu gay. Porque él era un joven normal, pero cuando se empezó a manifestar el chamuquín, empezó a actuar como gay. Entonces yo me acuerdo que me daba muchísima risa, porque llegaron y empezaron a reprender: en el nombre de Jesús, sal de ahí. ¡No!, decía. Y me dio mucha risa, porque decían: en el nombre de Jesús tienes que salir ahí, por el dedo de Dios. ¡No!, gritaba. Entonces por ahí alguien dijo: vamos a llevarlo a la oficina del pastor, porque aquí está haciendo sus desplantes y sus así. Vamos a llevarlo a la oficina del pastor. Entonces lo llevan a la oficina del pastor. El pastor no estaba, entonces empezaron a orar ahí los ujieres, los anfitriones, el del estacionamiento, el de la cafetería. Pasaron todos a orar por él, y él seguía diciendo ¡no! Pero gritaba con unas ganas. Entonces alguien dijo: ya, vayan a traer al pastor. Entonces no sé de dónde fueron a traer al pastor. Mandan a traer al pastor. Llega el pastor. Estábamos en una iglesia invitados ahí en ese congreso. Juntábamos a muchos jóvenes y mandaron a traer ahí al pastor, ahí por Escuadrón 201, allá por Iztapalapa. Y llega el pastor, ¿no? Y dicen todos, ¿no? Pues que como que tenía su cerco de seguridad. Dejen pasar al pastor. Entonces ya le venían cargando la maleta y todo, entre el cafecito, el capuchino, le traían la frutita y todo. Es chiste local. Entonces dicen: vamos a dejarlo solo. Entonces lo dejan solo. Dicen: todos sálganse. Yo dije: no, pues ahorita va, no, hombre, ahorita va a sacar el fuá, ¿no? Entonces lo dejamos solo, ¿no? Entonces yo estaba así como expectante. Dije: pues ¿qué pasará? Pasaron 10 minutos, pasaron 20 minutos, como a la media hora sale el pastor todo despeinado así. Yo dije: no, pues estuvo intensa la guerra, ¿no? Yo dije: wow, este es mi héroe, ¿no? Yo dije: este sí tiene peso espiritual, ¿no? Entonces, pastor, ¿ya pudo realmente ser liberado este joven? Y el pastor dice: ¡no! Se le pasó el chamuquín aquí al... Saben que esto, si no fuera trágico, si no fuera cómico, o al revés, como se diga. Fue muy cómico, pero fue algo muy, muy cierto. No hay suficiente peso espiritual porque no hay suficiente santidad en la iglesia. Y de eso me habla algo como el cálamo. Dios está pesando espiritualmente. ¿Cuánto es lo que tú pesas? ¿Eres peso pluma? ¿Qué peso eres? El peso espiritual es muy, muy importante. ¿Sabe que en Levítico capítulo 21, en el versículo 20, Dios le da a Moisés y a Aarón las especificaciones que tenían o que debían tener los sacerdotes? Y sabe que cuando usted lee la lista de las especificaciones físicas que debían de tener los sacerdotes, tenían que ser casi perfectos. Que no tuvieran nube en el ojo, que no les faltara ninguna parte de su cuerpo, que no tuvieran ninguna enfermedad, que no tuvieran ningún defecto físico. Los sacerdotes tenían que ser casi perfectos. ¿Saben por qué?
Porque los sacerdotes estaban apuntando hacia el verdadero sumo sacerdote, que es Yeshua, el cual sí es perfecto. Y una de las listas que estaba yo, una de las cualidades es que decía ahí que el sacerdote no debía de tener sarna. Y cuando yo dije, ¿cómo es que no debe tener sarna? Y es que esta enfermedad de la sarna sucedía porque los sacerdotes no se alimentaban correctamente, y entonces tenían problemas en su piel. Diríamos nosotros como giotes, ¿no? Su alimentación era tan mala, y entonces Dios decía, estás descalificado, tú no tienes una buena alimentación, se te ve en la piel, quedas descalificado para ser un sacerdote. ¿Que Dios hace excepción de personas? No. Dios está procurando tu crecimiento, Dios está procurando que haya un cambio en tu vida. Y es necesario que tú te enfoques en tu peso espiritual también. Así como te enfocas en otras cosas, también es necesario que en el peso espiritual no lo dejes de lado. La acacia, ¿qué me dice la acacia? Hay una imagen ahí de la acacia. Esta florecita que aparece, por ejemplo, en el Salmo 45:8, hablando acerca del Mesías, dice: mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Dice en otra versión, exhala tú o perfuma tu manto, hablando del Mesías. ¿Qué es lo que destila o qué perfuma el manto de Jesús? Dice mirra, aloe y casia. La casia tenía que ver con una cuestión de perfume, y el perfume en la Biblia me habla siempre de adoración. Este es un elemento que no podemos dejar fuera dentro de la consagración de los sacerdotes. Tenía que ver con la adoración. Pero por favor, algo que yo le he dicho muchas veces: alguien que sabe acerca de la adoración es aquel que se ha dado cuenta que esta vida todo tiene que ver con adoración. Díganlo conmigo: todo en esta vida tiene que ver con adoración. Es decir, si tú no estás adorando a Dios, tú estás adorando una moda, estás adorando tu trabajo, estás adorando a tus hijos, estás adorándote a ti mismo. Pero de que estás adorando, mi amigo, estás adorando. Porque eso es algo como Dios nos formó, nos hizo adoradores. El problema es que cuando no entendemos que todo en esta vida es adoración, muchas veces no nos percatamos que somos adoradores, pero del objeto incorrecto. Ese es el problema. Y usted sabe que en nuestra cultura para eso se pinta solo, Nuestra cultura con una facilidad adoramos lo que sea. Que si es la manchita en la pared, todos vamos a adorar la manchita en la pared. ¿Me explico? Porque eso es simplemente desenfocarnos de realmente el objeto de nuestra adoración es ¿quién? Dios. Ese es el único objeto de nuestra adoración. Y entender que todo lo que pasa en esta vida tiene que ver con adoración. Que todo en esta vida es teológico, es decir, está relacionado con Dios. El problema con nuestra mentalidad dualista que venimos heredando de los greco-romanos, nuestra mentalidad dualista es decir, adentro de la iglesia es santo, fuera de la iglesia no es santo. Es decir, adentro de la iglesia me porto bien, afuera de la iglesia soy un desastre. Y se puede, porque esa mentalidad dualista la venimos aprendiendo de la iglesia mayoritaria, ¿no? Mientras tú estés adentro, estás bien, y cuando te sales, China libre. No, mis amigos, no hay una mentalidad dualista, es una sola cosa. Todo en esta vida está relacionado con Dios. Con Dios. Entonces, en el momento que tú quieres quitar a Dios de la ecuación, quitar a Dios de la operación, y tú dices, no, aquí no tiene nada que ver con Dios, estás equivocado. Todo tiene que ver con Dios. Y no se trata de ser mocho o religioso, como buenos poblanos. Yo no soy poblano, ahí sí les quedo mal. Pero no se trata de eso. Se trata de ponerme los lentes de Dios, y ver que esta vida funciona cuando yo veo que todo está relacionado con Dios. Todo está conectado, todo está relacionado. Mi problema es cuando yo lo quiero hacer a un lado a Dios y lo quito a Dios, entonces ahí vienen los problemas. Por último, el aceite de oliva.
¿Qué podemos decir del aceite de oliva? Este es el quinto elemento para tener, obviamente, el aceite de la unción. Es imposible sin el aceite de oliva. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben cómo se obtiene el aceite de oliva? Dice aquí que se pisan. ¿Han escuchado usted la palabra Getsemaní? Sé que algunos sí la han escuchado. Getsemaní. ¿Sabe que cuando Yeshua, en sus últimas horas antes de ir a la cruz, él pasó horas orando en el huerto de Getsemaní? ¿Y por qué es tan importante el huerto de Getsemaní? El huerto de Getsemaní está al pie del monte de los olivos. Monte de los olivos. ¿Qué dan los olivos? Olivas o aceitunas. Es el fruto del olivo. Y al pie de ese monte está el huerto de Getsemaní. La palabra Getsemaní viene del hebreo Gad Shemen. Gad es prensa, Shemen es aceite. Es la prensa de aceite. Es decir, en ese huerto donde Yeshua está orando, es un huerto donde hay una prensa. Las prensas que se ocupaban en ese tiempo eran especie como de una roca, como una especie de molcajete gigante, donde giraba una rueda de piedra, donde tú movías esa rueda de piedra e ibas aplastando la aceituna e ibas extrayendo ¿qué? El aceite. ¿Por qué Yeshua está orando en el huerto de Getsemaní en sus últimas horas? ¿Saben por qué? Dice que cuando Yeshua está orando en el huerto de Getsemaní, su sudor era como grandes gotas de sangre. ¿Saben todo lo que estaba sintiendo en ese momento? Estaba sintiendo como si el Padre le estuviera pasando la prensa, le estuviera exprimiendo esa presión sobre él. Todos los pecados del mundo, nada más imagínate, estaban cayendo sobre su espalda. Imagínense la agonía, la angustia para sudar sangre. Estaba siendo presionado. El aceite de oliva me habla de varios aspectos que yo quiero platicarte, porque es un elemento increíble. El aceite de oliva se utilizaba en los tiempos bíblicos como combustible, además como medicamento y como protección. Combustible, todo en ese tiempo funcionaba a base de antorchas, a base de lámparas de aceite. ¿Y de qué aceite? De aceite de oliva. Entonces el aceite de oliva era algo muy común. Entonces, ¿y qué hablar del mobiliario, por ejemplo, del templo para mantener encendida la menorá? ¿Con qué se mantenía encendida? Con aceite de oliva. El aceite de oliva me habla del trabajo del Espíritu Santo en nosotros, que nos mantiene prendidos, que nos mantiene activos, que nos mantiene funcionando. Es como ese combustible. Cuando tú sientes, es que ya no quiero, es que ya no puedo, es que ya voy a renunciar, ya voy a dejar todo, el Espíritu Santo quiere decirte: yo soy como ese combustible para que sigas, para que te mantengas, para que no te apagues. Pero además de combustible, el aceite de oliva era utilizado como un medicamento. Y eso es muy bueno, porque no solamente lo aplicaban sobre animales, sino que también lo utilizaban sobre personas. Muchas de las medicinas estaban hechas a base de aceite de olivo. Y el Espíritu Santo también eso quiere hacer en nosotros. Hay muchos de nosotros que estamos dolidos, que tenemos heridas. ¿Quién no tiene heridas, por cierto? ¿Quién no ha sido herido? ¿Y saben cuál es el peor error que podemos llegar a decir? Es que el tiempo lo cura. Esa es una mentira del diablo, ¿eh? El tiempo no cura nada. Lo único que te hace ser una persona rencorosa, de lo peor, ¿eh? El Espíritu Santo, como aceite, quiere sanar esas heridas. Y saben que además de medicamento y combustible, era utilizado como protección. Se utilizaba el aceite para proteger incluso a los animales. Tú como pastor en el Medio Oriente, como pastor en Jerusalén, tú agarrabas el aceite de olivo y se lo untabas a tus ovejitas. Les ponías aceite de oliva para poder repeler los insectos.
Y eso es lo que Dios también quiere hacer con nosotros. Dice el salmista David: unges mi cabeza con aceite fresco. Él quiere protegernos. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Este versículo no está en la pantalla, pero es solamente recordarte que Él nos llama pueblo escogido, nación santa, y escuche este adjetivo: real sacerdocio. Si tú estás aquí sentado y tú dices: bueno, el sacerdote es mi esposo, el sacerdote es aquel. El sacerdote eres tú. El sacerdote, tú eres llamado a ejercer un sacerdocio. Y el libro de Apocalipsis nos lo confirma, que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y Él quiere consagrarte, y Él quiere apartarte. Él quiere poner sobre tu cabeza ese aceite con mirra, con canela, con cálamo, con casia y con aceite de oliva. Él quiere poner ese aceite para decirte: apártate, sacerdote, tú eres un sacerdote. ¿Sabían ustedes que ustedes tienen un Mishkan? El Mishkan es su casa. Muchas veces pensamos: ¿cómo? Sí, el tabernáculo que tú tienes es tu casa, y hay un sacerdote, y hay una congregación en tu casa, hay un altar que es tu mesa. ¿Cómo está tu Mishkan, sacerdote? ¿Cómo está tu tabernáculo, sacerdote o sacerdotisa? ¿Cómo está tu Mishkan? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu tabernáculo? ¿Qué tan apartado estás? ¿Qué tan consagrado estás? Esto es muy importante. Se me acabó el tiempo. Quería decir más cosas, pero voy a cerrar con esto. Éxodo 28:1. Si se pueden poner de pie, ya voy a terminar. Es que si los veo parados me apuro. Si los veo sentados, no me voy, yo me sigo, y nos vamos hasta las 3. Éxodo 28:1 dice aquí: harás que se acerque a ti, le está diciendo a Moisés. Dios le está hablando a Moisés, le dice: harás que se acerque a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón. Necesito un Aarón. ¿Quién quiere ser Aarón? Pase un Aarón, por favor, el que sea. Y sus hijos con él, para que Aarón y sus hijos, necesito un Nadab. Pásenle por favor, Nadab, el que quieran. Abiú, otro. Eleazar, otro. E Itamar, otro. Necesito 5 personas. Rápido, rápido, aquí por favor. Ahí en la sombrita si quieren, para que no se me vayan a requemar y me vayan a querer. Volteados hacia allá, sacerdotes, por favor. Ustedes son... Yo creo que Juanito la va a hacer ¿de quién creen? De Aarón, ¿no? Entonces, recuerden que Dios llamó. Me falta uno. ¿Quién dice yo? Edgardo, adelante. Dios le dice a Moisés que consagre a 5 nada más. Es decir, a Aarón y a 4 de sus hijos. Número 5, el número de la gracia. Y el número de los ministerios. Nada más 5. Aarón. El nombre de Aarón, entre otros significados, es el que está iluminado. Su siguiente hijo, Nadab, significa generoso. Su siguiente hijo, Abiú, significa Dios es mi Padre. Su siguiente hijo, Eleazar, Dios es mi ayuda. Y su siguiente hijo, el pequeño Itamar, significa oasis de palmeras y, entre otras cosas, cobertura. Aquí hay un hermoso simbolismo cuando Dios le pide a Moisés que consagre a los sacerdotes. Escuche lo que Moisés hace: prepara el aceite de la unción. Ya vimos qué es lo que lleva el aceite de la unción, pero antes de ungirlo, Moisés le lava los pies a los sacerdotes. ¿Les suena? ¿Les suena? ¿De alguien que lavó los pies? ¿Saben por qué lavaban los pies? Y porque Dios le pide que lave a los sacerdotes, que les haga tevilá. Varias de las tevilá, una de ellas es lavar los pies. Tevilá significa inmersión.
Una tevilá puede ser inmersión completa, es decir, sumergirte totalmente. Otra tevilá puede ser solamente lavarte las manos, o puede ser manos y pies. En este caso, Moisés hace una tevilá de los pies de los sacerdotes. Con eso estaba simbolizando que ya estaban listos para el trabajo. ¿Recuerdan qué es lo que hizo Yeshua? Le lava los pies a sus discípulos. Es un simbolismo de decir, estos amiguitos ya están. Este arroz ya se coció. Entonces, Moisés le lava los pies a los sacerdotes. Después de eso, lo que hace Moisés es que viste a Aarón. Aarón era el sumo sacerdote, sus hijos eran solamente sacerdotes, pero Aarón era el sumo sacerdote. Entonces hay una imagen ahí de las vestiduras del sacerdote, para que usted tenga idea de lo que llevaba el sacerdote. Si la tenemos por ahí, por favor. En esta imagen usted va a poder ver lo que llevaba el sacerdote. Escuche, cuando Moisés viste a Aarón con las vestiduras, lo hace delante de sus hijos. Entonces sus hijos lo están observando. ¿Cómo es que Moisés llega? Ya les lavó los pies a todos, a los 5. Ya le lavó los pies. Ahora les va a poner esta gorrita que tiene arriba. Es la mitra. Se dan cuenta que tiene una vestidura de efod, de lino fino. Entonces tiene el pectoral que ya hemos visto con estas piedras. Hablamos la otra vez del Urim y del Tumim. Hablamos del cinto. Hablamos del manto, el talit, las campanillas. Entonces Moisés lo va vistiendo paso a paso a Aarón, su hermano, y sus hijos están viendo cómo Moisés lo está vistiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que Aarón era el ejemplo para sus hijos. Y esto es muy importante, sacerdotes. Tú eres sumo sacerdote en tu casa, papá, mamá, según sea el caso. Tú eres sumo sacerdote. Y Dios te da la capacidad de mostrar ejemplo, de mostrar testimonio a tus sacerdotes que tienes ahí en casa. Ellos te están viendo. Ellos te están viendo si te estás poniendo las vestiduras. Entonces, antes de que entraran a ministrar, le lavó los pies, le puso la vestidura a Aarón y después vistió al resto de sus hijos. No llevaban la misma indumentaria, solamente el sumo sacerdote llevaba esta indumentaria. Y el paso siguiente, ahora sí, Moisés toma el aceite y los unge. Y después de ungirlos, ahora estaban listos para poder ministrar. ¿Qué significa ministrar? Servir a Dios, servir al pueblo. Pueden tomar su lugar, muchachos. Nada más ellos, los demás nos quedamos de pie. Ya vamos a terminar. Yo quiero orar esta tarde. Tal vez tú estás pensando, yo no soy sacerdote. Te equivocas. Si tú tienes a Jesús, tú tienes a Yeshua en tu corazón, Dios te está llamando a ser un sacerdote. Y te dice, te quiero lavar, te quiero limpiar, te quiero vestir, pero también te quiero ungir. Y ya escuchó usted lo que conlleva el aceite de la santa unción. Para que podamos ministrar, podamos servir, papá, sumo sacerdote, o mamá, según sea el caso, sumos sacerdotes en su tabernáculo, en su casa, para poder ministrar a su pueblo, a sus hijos, a su esposa. Dios te está llamando a servirles, te está llamando a ministrarles, te está llamando a que tomes tu postura como sacerdote en tu casa. Yo en mi casa soy sacerdote, yo no puedo ser sacerdote de tu casa. Tú eres llamado a ser sacerdote, papá o mamá, según sea el caso. Eres llamado a ejercer ese sacerdocio. Hola Colectivo 7, no puedes perderte nuestra nueva serie Mishkan. A partir de ahora podrás ver y escuchar la prédica completa todos los miércoles en punto de las 7 de la noche. Recuerda que estará disponible en Spotify.